Hola, ¿cómo estás, mi querida Juanita? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alguita? Muy Muchísimas bien. ¿Qué gracias. tal? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde noche, que realmente quiero agradecerte infinitamente porque allá estamos a la 1 de la mañana, ¿verdad? ¿Dónde tú te encuentras Exacto. ahora? Sí. No, es solamente el compromiso, el amor, las ganas de compartir, de que la gente desde cada uno de los países en donde nos encontramos nos vean y puedan saber de nosotros, es que hace que esta situación se dé. Sí, sí, Realmente te sí. agradezco infinitamente, mi querida Juanita. Gracias, gracias a ti, Olguita, por la oportunidad de poder conversar, ¿no? Tú frente al mar y yo frente a los sasis de Matera en Italia, pero bueno, bien, todo bien. Muchas gracias por esta invitación. Exactamente, mira tú, tú en Italia, yo en Estados Unidos y nuestros amigos queridos en Ecuador, nuestra familia, Exacto. nuestras amistades, y realmente esto es maravilloso. Definitivamente la tecnología hace maravillas, y más aún cuando se usan para esto, para comunicarse, para compartir y para impartir y también ideas, conocimientos, etcétera. Entonces, yo quiero dar realmente la cordial bienvenida a todos a esta nueva edición de Conversaciones frente al Mar, este programa en el que hoy vamos a navegar en las aguas donde la arquitectura y la tecnología se encuentran y en donde el diseño puede influir en nuestras mentes y emociones. Nuestra invitada de hoy, Juanita Perlaza Rodríguez, es una destacada Project Management y una especializada en gestión de ciudades inteligentes. Nos guiará por este fascinante mundo de intersección entre construcción, innovación y neuroarquitectura. Una charla que promete revelar cómo los espacios que habitamos y las tecnologías que los componen pueden afectar nuestro comportamiento. Entonces, acompáñennos esta tarde en este viaje de descubrimiento y de reflexión. Entonces vamos a empezar este diálogo, esta conversación, mi querida Juanita, hablando un Sí. poco de que nos cuentes sobre tu formación, sobre cómo te introdujiste en este fascinante mundo de la arquitectura, del project management, centrado en la combinación de la arquitectura, la tecnología. Por ahí empecemos. Bueno, sí, es una larga carrera, digo yo, ¿no? Porque a veces uno sin darse cuenta, luego se encuentra haciendo cosas que te gustan, que te impulsan, pero que piensas, bueno, ¿y de dónde me nació esto? Es decir, ¿por qué ahora quiero hacer este tipo de cosas? ¿O por qué estoy yendo en este camino? Te cuestionas muchas veces, pero reflexionando hace un tiempo atrás, es decir, la relación con la tecnología la tuve desde el colegio, ¿no? Yo estudié informática y me gradué como programadora, ¿no? Entonces, pero en mi mente eso se había quedado simplemente como el primer escaloncito de la formación académica, ¿no? Luego en la universidad hice la carrera de arquitectura, he trabajado casi 15 años dentro de la arquitectura, ¿no? Pero siempre volví a esa parte de la tecnología, ¿no? Desde la arquitectura siempre me llevaba la tecnología. La primera experiencia fue en el 2012, en el 2010, ¿no? En el oriente, en la Amazonía de nuestro país, en Ecuador, en un proyecto de un data center o un tier 3, ¿no? Que se lo denomina a un centro de datos con alta redundancia que se construyó para Petroamazonas, ¿no?
Esa fue mi primera experiencia de construir, de supervisar la construcción de un proyecto arquitectónico para uso de la tecnología, ¿no? Para la tecnología y el archivo de datos, básicamente, que era la función de este Tier 3. Luego, ya más adelante, estuve de coordinadora de proyectos, ¿no? En la gestión de un proyecto bastante interesante en Ecuador, en el ECU 911. Trabajé con una empresa china y construimos ahí la primera fase de este proyecto, que comprendía 7 centros de vigilancia, de control de la seguridad ciudadana, ¿no? De la seguridad nacional, no solamente la seguridad ciudadana. Entonces, fue ahí donde nació aún más ese interés de empezar a relacionar lo que era la arquitectura, la gestión de una ciudad a través de la tecnología y también la viabilidad de la tecnología para poderlo hacer, para poder lograr gestionar ciertas necesidades que tenemos los ciudadanos, que tiene la ciudad, ¿no? Ese dinamismo que te otorga la tecnología dentro de las ciudades para poderlas gestionar de una forma más eficiente, controlar mejor sus recursos, ¿no? Entonces, he venido desarrollando y madurando todo ese conocimiento en estos años de experiencia profesional y bueno, hasta que ha llegado este tema del doctorado, ¿no? Quise y dije, bueno, voy a unir ahora sí esas dos cosas, voy a unir ese conocimiento y esa experiencia profesional dentro de la arquitectura con la tecnología, ¿no? En el estudio de ciudades, ¿no? En el estudio de ciudades, analizar cómo se mueven las ciudades, cómo se dinamizan y sobre todo cómo se metabolizan las ciudades, porque en eso se centra básicamente el trabajo que estoy haciendo de investigación, ¿no? Entonces, esa idea es algo que ha ido madurando en el tiempo. Por eso te decía al inicio que no era algo que de acaso ha caído en estos últimos años o algo que se ocurrió, sino que, bueno, se han ido pegando, digo yo, todos esos puntos en el camino, se han ido juntando todos esos eslabones en el camino y bueno, ahora la cuerda está un poquito más larga, con más trayectoria y con mucho más deseo de seguir aprendiendo, ¿no? Porque es un tema bastante interesante, ¿no? Es decir, es así como ha nacido este camino de la gestión de ciudades inteligentes desde la experiencia laboral, ¿no? Pero ahora un poco más profundo a través del conocimiento científico desde una investigación como propuesta doctoral, ¿no? Uh-huh. Juanita, es que cuando tú hablas precisamente de que todo se va uniendo, todo va tomando forma, porque efectivamente uno empieza una profesión, empieza a tener diferentes herramientas. A veces uno dice, ¿esto para qué me va a servir? A lo mejor esto no me sirve para mucho, sí. Pero en el camino se van uniendo todos los puntos y te das cuenta que es la estrella, ¿no? Por donde tienes que caminar. Entonces, exacto. Efectivamente, cada profesión te va llevando hacia algunos aspectos y espacios que hace que construyas lo nuevo, lo futuro. Y está en construir el nuevo futuro que de aquí en un tiempo determinado, a veces podemos decir, es de aquí al 2030, pero no está tan lejos. A veces pareciera que está lejos y cada día nos vamos dando cuenta que el tiempo realmente nos va de alguna manera atrapando y ganando. Y a partir de ese conocimiento que tú has ido creando, generando, por precisamente el mismo dinamismo, ¿no? El mismo dinamismo que ya sea por el tiempo o ya sea por las circunstancias, como por ejemplo la pandemia. La pandemia fue una circunstancia que nadie tenía prevista, pero que resulta que en ese momento tuvimos que hacer un pare, una pausa y reinventarnos. El reinventarnos es, no me gusta la tecnología, yo no puedo usar este tipo de herramientas, yo no sé esta cosa, no es que eso para mí no es.
no, o sea, o es. No habíamos, ¿no? Y es donde las ciudades entran en esa formación que teníamos, ¿no? Precisamente en temas de tecnología, por ejemplo, ¿cómo haces educación sin tecnología? Exacto. Estás tú también en ese aspecto de la educación, ¿verdad? En algún momento también tuviste una participación de Sí, trabajo en la parte sí. educativa. Ajá, sí, sí. Bueno, ahí estuve, los cargos laborales que siempre he desarrollado, como mencionabas desde el inicio, bueno, una vez que pasé a una base, ¿no? Como todo profesional que, que almacena o alberga al menos una base de conocimiento para luego reproponerse una siguiente fase de su experiencia profesional, ha habido un periodo de tiempo en donde los cargos siempre fueron en temas de coordinación, gestión de proyectos, ¿no? Dirigir ciertos departamentos de infraestructura, y fue ahí donde trabajé en el Ministerio de Educación, ¿no? Como directora de infraestructura, ¿no? Básicamente de administración escolar. Nos encargábamos de infraestructura, recursos educativos, logística y operaciones, pero fue una bonita experiencia. Trabajé nuevamente en la Amazonía, en la zona 2, que Mm. comprendía el Coca, Napo este, y Pichincha, excepto del distrito metropolitano, y luego estuve solamente en el distrito metropolitano de Quito, también el mismo cargo. Y en educación, obviamente, cuando hablamos de educación, hablamos muchísimo en este momento, muchísimo de pedagogía digital, diría yo, ¿no? Más que de hablar de tecnología, porque cuando nos referimos a tecnología a veces nos ubicamos netamente en los softwares, ¿no? O también en los ordenadores que nos permiten asistir ciertos trabajos. Sin embargo, cuando hablamos de educación, no solamente podemos hablar de programas, de softwares o de ordenadores, sino que de toda una pedagogía que se tiene que desarrollar y que se continúa desarrollando. Es más, yo creo que ese es uno de los campos de la tecnología que, al igual que la medicina, que tiene un camino muchísimo grande, muy grande por delante, ¿no? Y que tiene que seguirse desarrollando la pedagogía digital. Es decir, no es lo mismo tener la atención de los estudiantes en un aula en presencia que tener la atención de los estudiantes en un aula virtual, ¿no? Y para eso se tienen que desarrollar métodos, técnicas y tecnología, ¿no? Tecnología que le permita a la gente enseñar y en un modo muy eficiente. Hace pocos días escuchaba a un científico de datos, ¿no? El doctor Lee, que fue el que creó los algoritmos para lo que hoy conocemos como Siri, ¿no? Es decir, el reconocimiento por voz de Siri. Él en el año 88, en su tesis de doctorado, ya había creado los primeros algoritmos que luego la, eh, la Microsoft adoptó, obviamente, y siguió desarrollando, y ahora conocemos todos estos asistentes virtuales por reconocimiento de voz. Y él hablaba de cómo poder utilizar la inteligencia artificial dentro de las aulas, ¿no? Y mencionaba de que a veces es muy difícil para un profesor atender a los estudiantes, poderse concentrar en las necesidades de cada estudiante y al mismo tiempo hacer todo el trabajo administrativo que tiene, ¿no? Entonces, ahí él mencionaba qué tal si el 50% de ese trabajo se lo delegamos a la inteligencia artificial para que pueda indicarnos cuáles son las reales necesidades de los estudiantes, ¿no? Y poder ser más eficientes en cuanto a la enseñanza y tener tiempo para poder atender las necesidades de los chicos. Entonces, en Ecuador, obviamente, el tema de la pedagogía digital es una cosa que aún a las bases escolares no llega con No llega. eficiencia, ¿no? Entonces se tiene que seguir desarrollando porque parte de la infraestructura, pero también y sobre todo de la inversión. Uno de los grandes retos de la tecnología es la democratización
¿no? De los datos, la democratización y el acceso a muchísimos instrumentos, herramientas, códigos libres, ¿no? Que permitan poder avanzar y ponernos en un grado al menos de igualdad en ciertos aspectos, ¿no? Ya a nivel regional como Latinoamérica o en otro tipo de contexto. Juanita, sí, nos hemos detenido un poquito en este tema porque como tú has estado inmersa, como bien decía, en los temas educativos, en el tema de infraestructura, que bien tiene que ver con la infraestructura tecnológica para el desarrollo de muchos otros temas, no solamente la computadora y ciertos códigos y saberla manejar, sino también desarrollar, crear, ¿verdad? Pero más allá de eso, la infraestructura de la cual nos hemos ocupado mucho en muchísimo tiempo, en estos últimos tiempos se crearon muchas construcciones físicas, pero imagínate en Japón ya cambia, después de que ellos tienen la mejor educación basada en la necesidad real que tiene el ser humano para poder desarrollarse económica, intelectual, etcétera, ahora ya cambiaron también y ya está en base a la necesidad que tienen para crear estos ciudadanos que puedan ser aportantes para el desarrollo de estas ciudades, porque para que haya un buen desarrollo de las ciudades tiene que haber la tecnología, pero el ser humano que maneje la tecnología para poderla poner a la práctica y al servicio de esa comunidad. Exacto. Entonces, desde ser ciudadanos ejemplares, éticos, con normas establecidas, saber un poco de la naturaleza, más de la naturaleza, para poderla apreciar y valorar y sobre todo retribuir en lo que nosotros estamos sirviendo, ¿no? Un poco hablar sobre la tecnología como tal para poder seguir desarrollando otros mecanismos, porque ya estamos viviendo las ciudades del futuro, o sea, ya estamos en ese camino hacia las ciudades del futuro. Y otra serie de cosas que creo que no son ni 6 u 8 ítems que están tomados en consideración para poder hacer, claro, dentro de esos ítems pues hay todo un mundo de desarrollo, ¿no? Pero imagínate, y nosotros todavía nos encargamos de la manja, del techo, o sea, sí me explico, o sea, sí. Exacto. Los conocimientos transversales, ¿no? Es decir, exacto, la tecnología, el motivo. la tecnología, el saber utilizarla, el saber manejarla, la tecnología como tal, ¿no? El ambiente tecnológico es un conocimiento transversal en este momento, es decir, y la ética no es también, algo, ¿no? exacto. Bueno, las ciudades inteligentes tienen ciudadanos inteligentes, ¿no? Los ciudadanos inteligentes, es decir, no solamente son los que tienen un grado académico, sino que las personas que tienen ciertos conceptos en cuanto a la sociocultura que su ciudad necesita y trabaja conjuntamente con la gobernanza local para poder desarrollar su ciudad, ¿no? Para poder mejorar su ciudad. Entonces, la sostenibilidad ambiental es un conocimiento transversal. La tecnología es un eje transversal en todos los aspectos de la vida en este momento, ¿no? Y la educación, obviamente, tiene que acelerar en nuestro país y dejar, es decir, aún esas necesidades primarias, ¿no? Es decir, porque eso es lo más preocupante cuando uno está a veces en otra parte y te das cuenta sobre ciertos conceptos, ¿no? Ciertos conceptos, ciertas cosas que se manejan, ¿no? Y yo no acuño ya no están al tiempo. ese término de decir el primer mundo, no creo que existe un primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Creo que existen regiones más evolucionadas, más desarrolladas, que han priorizado, que han sabido pragmatizar sus necesidades, ¿no? Las necesidades de sus sociedades, de sus territorios, y van caminando, ¿no? Van transformándose. Y una de las cosas que hace la tecnología es eso, nos impulsa a una transformación constante. Lo que hoy te sirve, lo que hoy se crea, bueno, el día de mañana ya puede cambiar. Y eso también al mismo tiempo genera incertidumbre. Y es un tema hasta psicosocial, ¿no? Porque es difícil poner a una generación de personas que ya están entre los 70, 80 años a que comprendan una dinámica de vida
¿no? Como la de los chicos de ahora, 17, 20 años, que a la final lo acogen mucho más rápido, se adaptan mucho más rápido. Entonces, las ciudades inteligentes es todo, ¿no? Es decir, no es solamente infraestructura tecnológica, es un proceso coparticipado, ¿no? Sí. Entonces, es un proceso de transformación coparticipado que tiene que irse transfigurando, que tiene que irse generando como en un camino con metas muy claras, ¿no? Con metas muy claras por parte de quien gobierna una ciudad, porque eso es muy elemental. Muy Entonces, elemental. la, Sí. garantizar Sí. la gobernanza dentro de una ciudad, es decir, Exactamente. la estabilidad política o institucional, es decir, Y la todo forma de tiene que gestionar ver, lo público, ¿no? todo La tiene forma que de ver. gestionar todo tiene que ver. Exacto. Ahora, Cambia la gestión, perfecto. exacto. Exactamente. Bueno, vamos a ir adentrándonos a una dentro de la temática arquitectónica, un tema, uno de los temas que hemos mencionado de conversación, en donde queremos adentrarnos un poco a qué es esa neuroarquitectura. Se supone, y yo pienso, diseñando con la mente, un centro, pero ¿cómo confluye en la creación, de la creación de la nueva arquitectura y de las los diferentes diseños que en un momento determinado pudiera crearse y ponerse dentro de una ciudad, por ejemplo? Pero empecemos primero por los conceptos. Es decir, bueno, eh, no he conocido a alguien que pueda conceptualizar lo que es la neuroarquitectura, porque de acuerdo a John Paul Eberhard, ¿no? Que es un arquitecto norteamericano, presidente de la Academia de Neurociencia para la Arquitectura de San Diego, California. Él indica de que esto es un área de investigación, ¿no? La neuroarquitectura aún está en el camino de un paradigma o en la fase de ser un paradigma. No es un área, no es un concepto, no se lo puede conceptualizar o, ¿no? Es decir, darle esencialmente entre 2 o 3 palabras lo que significa, porque la neuroarquitectura es un área de investigación, ¿no? Y es un área de investigación que se ha aperturado a partir del estudio de la neurociencia, ¿no? De los neurocientíficos. Ellos son los que han dado como quien dice, este indicio, este rayo de luz, ¿no? Porque sabemos bien de que la capacidad de medir la respuesta humana a los estímulos ambientales es un camino que aún requiere años de trabajo dentro de la arquitectura, ¿no? Y la neurociencia lo que está empezando es a proporcionar una comprensión de cómo el cerebro controla todas nuestras actividades corporales y en última instancia afecta a cómo pensamos, nos movemos, percibimos, aprendemos o recordamos. Entonces, es un área de conocimiento, un área de investigación que parte desde esa génesis, ¿no? de la neurociencia como tal. El neurocientífico Fred Gate, ¿no? Que es un científico que estudió o estudia el nacimiento de nuevas neuronas, porque hasta muchísimos años atrás, y esto es una de las cosas que sí ha ayudado la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología a la neurociencia le está aportando, es decir, unos resultados magníficos, sobre todo el tema de la inteligencia artificial, está aportando nuevos descubrimientos a partir de esta rama científica, ¿no? Que están empezando a darnos muchas respuestas hasta en los procesos cognitivos del aprendizaje y sobre todo para los procesos cognitivos del aprendizaje del ser humano. Este científico, dentro de su experimentación, ¿no? Que la hizo con ratones, ¿no? Quería entender si nosotros podíamos generar nuevas neuronas
aún siendo adultos, o solamente se generaban esas neuronas con las que nacíamos, ¿no? Y que una vez que dejaban de funcionar, morían, y que a medida que pasaban los años de vida del ser humano, iban disminuyendo sus neuronas, ¿no? Entonces, él hizo un experimento basado en la técnica de la neurogénesis, ¿no? En ratones, en donde aplicó ciertos estímulos y sobre todo los sometió a ambientes y a estímulos ambientales completamente diferentes. Y luego detectó, después de un periodo de seguimiento, detectó que los ratones que habían sido sometidos a estímulos ambientales, obviamente interesantes, que tenían rueditas, que podían jugar, que podían hacer diferentes actividades, habían generado nuevas neuronas, ¿no? A diferencia de los otros ratones que habían estado confinados en ciertos lugares y que no habían Sin tenido esos estimularlos, estímulos. Entonces, los estímulos. la arquitectura va por ahí, ¿no? Es decir, entonces Ah, en un discurso en el que él pronuncia en la Convención del Instituto Americano de Arquitectos en el 2003, ¿no? Él hizo las siguientes observaciones. Primero, que el cerebro controla nuestro comportamiento, ¿no? Segundo, los genes controlan los planos para el diseño y la estructura de nuestro cerebro. Tercero, el entorno puede modular la función de los genes y en última instancia la estructura del cerebro. Los cambios en el entorno cambian el cerebro. En consecuencia, los cambios en el entorno cambian también nuestro comportamiento y por lo tanto el diseño arquitectónico puede cambiar nuestro cerebro y nuestro comportamiento, ¿no? Porque todos, cuando entramos a un espacio o visitamos un espacio, tenemos ciertas percepciones, ¿no? Y es ahí donde va la arquitectura de la neuroarquitectura, ¿no? Que es el estudio de la neurociencia y de la percepción. A través de estas dos ramas es donde se profundiza este tipo de diálogo y de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando entramos a un espacio construido o un espacio público que nos interesa conocer, manifestamos nuestras percepciones, ¿no? Porque la arquitectura no es solamente materia y geometría, sino que es la interacción, los estímulos que se generan de la interacción entre la materia, ¿no? Y la geometría. Esos estímulos pueden ser visuales, esos estímulos pueden ser percibidos por nuestro cuerpo. Si yo subo en altura, ¿no? O si yo desciendo hacia un lugar excavado, es decir, tengo ciertos estímulos que manifiesta mi cuerpo y obviamente a través de mi sistema nervioso, tanto central como periférico, mi cerebro responde, ¿no? Y genera un juicio de valor o una reacción hacia aquello. Entonces, la neuroarquitectura lo que trata es de conjugar, ¿no? Todos estos conocimientos que la neurociencia está aportando con las últimas investigaciones y con la ayuda de la tecnología, que ha podido profundizar muchísimo más para poder entender y conocer ese artefacto tan maravilloso que tenemos en la cabeza. Entonces, sí, es maravilloso el cerebro. Pero nos has Entonces, dado un notición, oye, nos has dado un notición. O sea que a veces uno decía, "Ay, se le murieron las neuronas y ya que solo tiene una y ya no no, tiene más." es decir, O sea, los quiere decir que hay a partir de los, posibilidades. sí, a partir de los estímulos, y es por eso, es decir, Ujú. cuando uno, yo digo, ¿no? Poniéndola así y no haciendo un comercial porque estoy acá, pero cuando decimos Italia es bella, ¿no? Sí. Todos decimos Italia es bella, Ajá, ¿no? Porque por ajá, donde caminas hay muchísima historia, hay mucha cultura que el mismo ambiente te lo cuenta, ¿no? Así como también en nuestro país, cuando exactamente. vamos Ujú. a la Amazonía o vamos a una playa en Ecuador, cuando vamos a Galápagos en Ecuador, es decir, te cuenta la naturaleza, lo que ahí dices es bello, ¿no? Es Entonces, bello. Ajá. la arquitectura es eso, entonces te, te genera esos estímulos, ¿no? Y bueno,
se menciona de que se puede construir desde la percepción, precisamente porque se tienen que considerar estos criterios y estos elementos, ¿no? Incluso para el diseño de espacios, ¿no? Cuando hablamos de niños que tienen problemas de aprendizaje en educación, ¿no? Pero sin embargo seguimos teniendo las aulas en donde los chicos están frente a la pizarra y frente al profesor, ¿no? Y Y que no se colas de... muevan, dice el y que no se profesor, no se muevan, que muevan. dice el profesor. Entonces, queremos que las cosas cambien, pero, es decir, la arquitectura ha tenido, con la tecnología, ha aportado muchísimo el desarrollo de programas, de software para trabajar a través de los ordenadores, ¿no? El 3D, las 3 dimensiones, pero sin embargo, eso no te dice el cómo debes diseñar y para qué lo debes hacer, ¿no? Entonces, esta área de conocimiento que se está profundizando y que no solamente es un tema ya de paradigma o mejor dicho, de que sabemos de que la arquitectura nos genera una percepción, ¿no? Que tenemos una reacción ante ello, porque eso lo vemos hasta en las aulas, ¿no? Nosotros siempre hablamos en las aulas de ritmo, proporción, color, textura, iluminación, espacio, escala, ¿no? Que Ahora son hasta el elementos, olor, ¿no? Ahora hasta el exacto, olor, o hasta sea, ahora, exacto, para reconocer un sitio, o sea, para reconocer también un ya se lo sitio, tenemos. exacto, Sí, exacto. sí, sí, Entonces, sí, entonces increíble. pero sin embargo, eso siempre quedaba como que lo empírico, ¿no? Sin embargo, ahora no, ahora la Ujú. ciencia te lo está diciendo sí, es decir, sí se pueden generar estímulos desde la arquitectura que ayuden al cerebro del ser humano. Entonces, Del ser la humano. gente que está profundizando en la neuroarquitectura trata de conectar estos dos conocimientos, ¿no? Definitivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa para saludar a quienes están Ok. siguiendo en esta tarde, y noche, madrugada en Italia. Realmente muchísimas gracias una vez más, mi querida Juanita, por esta deferencia de conversar y de mostrarte a nuestro país, sobre todo, ¿no? Poder conversar con todos nosotros. Y está Sandra García, saludos, Cleo Maldonado, Reina Rojas, gracias por estar viéndonos. Y Lizzy Sí, gracias. Gómez, Marjorie Perlaza, esa es tu hermanita. Sí, es mi hermana, sí, son amigas las que mencionaste, colegas. Mm, perfecto. Sí, Bienvenidas, bienvenidas a El Costanero y a este programa Conversaciones Frente al Mar. Estamos muy, muy contentos de poder conversar con Juanita y poder llevar esta conversación que nace por una inquietud, que es hacia donde vamos a entrar ahora, porque hemos tomado un caso de exacto. estudio. Este es un caso de estudio para un poco hacer una praxis de lo que tiene que ver con esta neuroarquitectura y por qué incluso acá en Estados Unidos hay mucha controversia entre el grupo de Ujú. arquitectos que no están de acuerdo con este tipo de casos que es el que vamos a tratar. Miren, Ok, acá en Estados Unidos sabemos que es una de las ciudades, como menciona Juanita, en Italia, pues en Europa hay un halo histórico, permanentemente esa exhibición de todo lo que se puede ver bello, efectivamente, más antiguo que a lo mejor lo que se puede ver desde acá, desde Estados Unidos. Quizás en algunos sectores puede ser que sí, pero yo creo que acá el horizonte es imponente en la ciudad de Nueva York, ¿no? Es una ciudad que es justamente conocida por esa capacidad que tiene de reinventarse el paisaje urbano, donde surgen esas estructuras icónicas que cuentan historias de ambición, diseño, cultura. Y, por ejemplo, el majestuoso Empire State, hasta ese sombrío recuerdo del World Trade Center, por ejemplo, ¿no? Cada ujú, sí, edificio refleja una era, definitivamente. ujú. Un deseo de alcanzar el cielo, pues tenemos esos rascacielos acá que podemos mirar y que uno se queda, puede ser que parezca como que, ay, ¿de dónde vino? Que nunca lo vio. Sí, nunca lo vi, o sea, es parte de esa necesidad de llenar esa mente, ¿no? Y poder generar nuevas cosas. Y luego, entre todo este contexto, surge
una arquitectura que ha marcado una diferencia en estos últimos tiempos, y es el The Vessel. The Vessel es una estructura contemporánea que ha capturado la imaginación realmente y la crítica, sobre todo de este grupo, como te digo, de la parte de los arquitectos. Esta está ubicada en Hudson Yard y es un vecindario privado prácticamente, pero público porque ahí llega todo el turismo, ¿no? Llega todo el turismo, está abierto, pero digamos que toda la construcción que está alrededor de este espacio está pagado por la gente que tiene el poder económico. Esta Exacto. estructura es una de esas y es un testimonio realmente de lo que la audacia que puede llegar a ser el hecho de crear basado en esa modernidad, ¿no? Esa modernidad y sobre todo la controversia. Pero ¿por qué crea tanta controversia? Porque precisamente es una estructura que, si bien cierto, está concebida para el espacio público, también es una estructura que puede transitarse, que esa es la parte como que interesante que tiene esta estructura. Se podía transitar porque resulta que la gente sucumbe a las emociones. Y como tú mencionabas, es reciente, o sea, en el 2019 esta estructura se la ya instala, porque viene Sí, trabajándose desde el 2017, con una sí, sí, sí. cantidad ingente de dinero, o sea, un dineral Sí, sí, lo he que es leído. así hasta como exagerado, pero pagado por una Exacto. sola persona y Se lo ha trabajado podido permitir. que se lo ha podido permitir. Y luego, pero lo que provoca es precisamente eso. Ese espacio actualmente está cerrado, y se ha cerrado por 3 ocasiones, y la tercera ha sido como que es la última vez, ya no tiene fecha de De reapertura, apertura. porque ha pasado algo muy, muy trágico. Y es el hecho de que hay personas que al subir a ese lugar han decidido lanzarse al vacío. Y todos son jóvenes de 14, 16, Wow. 19, 24 años. Entonces, son chicos jóvenes que lo hacen precisamente en tiempo que tuvo la pandemia, pasada la pandemia en el año 2021, y que ha provocado las reacciones en donde incluso arquitectos ya pronosticaban que era una posibilidad que se podía dar. Entonces, a partir de esto, estudiamos este caso, que es muy interesante, y yo, mientras tú estás conversando, voy a también a exponer unas fotografías para que sepan de qué se trata. Ok, sí, sí. Listo. Bueno, el de Bessel, como tú lo mencionas, es un interesante proyecto. Es decir, este complejo arquitectónico de edificios, plazas, centros comerciales del Hudson Yards de Manhattan, ¿no? Uh -huh. Eh, es un millonario proyecto, digo yo, un proyecto muy ambicioso que tenía como objetivo, obviamente, darle una vida a esa área, ¿no? Que se menciona que dentro de la última fase histórica de los Estados Unidos es el proyecto de mayor inversión que se ha realizado, ¿no? Se buscaba a través de todo este proyecto darle un sentido a ese lugar que, como sabemos, se encuentran los rieles del sistema de trenes, ¿no? Que pasan por este lugar. Entonces, ya me imagino, era un área de estas urbanas oscuras, sin vida, grises, que no te dicen nada, pero que sin embargo podían ser explotadas, ¿no? Económicamente por los inversionistas, creando nuevos espacios y también construyendo nuevos edificios residenciales, ¿no? Que se han construido ahí. Bueno, esta, digo yo, esta arquitectura escultórica que se crea a través de este proyecto del Bessel, prácticamente era como la cereza del pastel, ¿no? Es decir, tenemos ya todo el complejo construido, pero queremos, como cuando dices, quiero colocar el jarrón en la mesa que me, Sí.
que le dé el tinte de la belleza de todo lo que he hecho en la mesa, ¿no es cierto? Entonces, más o menos así lo he concebido de todo lo que he leído y de las ambiciones que tenían sus inversionistas, ¿no? El arquitecto Thomas Heatherwick, ¿no? Del londinense, que ya es reconocido por sus proyectos bastante polémicos, porque Polémico, tiene sí. excéntrico incluso para construir, para hacer ciertas propuestas arquitectónicas. Es el autor de esta obra y como tú bien indicas, es decir, desde el 2017, cuando él presenta esta obra a la alcaldía de New York y también, bueno, delante de inversionistas, de periodistas y todo lo demás, desde ahí ya hubo esta inquietud de que el sentido, ¿no? El sentido del para qué, en qué iba a ayudar a la ciudad, cuál era el mensaje que se quería generar, ¿no? A través de la construcción de este proyecto. Eh, pero bueno, sin embargo, pese a las críticas o tal vez a las resistencias que se han puesto de parte de muchos estudios de arquitectura, sin embargo, el proyecto se construyó, se creó, ha tenido prácticamente 4 años de vida, pero de los 4 años de vida ha funcionado prácticamente 1 año y medio, casi 2, ¿no? Es un proyecto bastante polémico, no puedo dejar de decir de que Es es impresionante, bello, sí, y ujú, es es impresionante, imponente, definitivamente. y es, Ujú, digo yo, es bastante desafiante, ¿no? No ujú. solo para la arquitectura, ¿no? Porque, bueno, voy a darles un datito más o menos de los componentes de este proyecto, ¿no? Tiene 150 tramos, ¿no? Es una escalera desarrollada en sentido, obviamente, vertical, pero circular, ¿no? Porque en su base esto tiene 15 metros y mientras se desarrolla hacia la parte superior, va creciendo el diámetro de este cilindro y llega a 45 metros, ¿no? De, de radio. Entonces ya nos podemos imaginar que es una cosa bastante imponente como ponernos un florero inmenso delante de nosotros. No, esta escalera tiene 150 tramos, 2.500 peldaños y 80 descanso. Es decir, subir todo el edificio lleva a 1 kilómetro. ¿No? La estructura se va ampliando, como indicabas, de los 15 metros de diámetro hasta los 45 en la parte más alta. Construido totalmente en acero, ¿no? En acero y revestido con una piel pulida de cobre, coloreada en De cobre, cobre. siempre en acero, Ajá. exacto, pero coloreada en cobre, que te genera Cobre. obviamente una visión, y tú que has estado ahí, Olguita, sabes perfectamente de que cuando vas subiendo vas mirándote desde el techo, Sí. ¿no? Ujú. Y, No, y, y, y eso crea todo lo que tú y mencionaste inicialmente. ha de ser hipnotizante realmente. Sí. Pero bueno, este edificio realmente su forma no nace de la nada, ¿no? Es decir, la propuesta formal de este edificio se basa sobre otras ideas de proyectos que han existido durante la historia, ¿no? Es decir, los referentes históricos de la arquitectura siempre son fuentes de inspiración para nuevos diseños. Nosotros los arquitectos no creamos de la nada, es decir, la creatividad es un ensayo, ¿no? Wow. Constante en el diseño, ¿no? No, entonces, este proyecto se inspira sobre todo a los baoris, ¿no? De la India, ¿no? En la India se han construido muchísimos pozos para la recolección del agua, porque como sabemos que es un área bastante desértica, ¿no? Y que ha carecido siempre de este recurso natural. Entonces, estas ciudades que se asentaban, que se han asentado cercanas a los ríos, han construido estos pozos que del nivel del suelo descendían
20, 25 metros, ¿no? Con este tipo de escalera que empiezan a interconectarse, ¿no? Y que de algún modo, pero en el caso de los baoris, que en algún modo, no generaban el efecto que en cambio sí se ha buscado Sí, se generar busca. con este edificio, Sí, ¿no? sí. Porque los tramos en los baoris tienen una altura de 1,80 m, ¿no? Entonces, cada Ujú. 1,80 m hay un descanso y hay una ramificación, ¿no? Hacia donde las personas van caminando. Y ellos indican de que nunca bajas por el mismo lugar que vuelves a subir, ¿no? Tú bajas por un lugar y terminas subiendo por otro, Por otro. porque están hechas de esa forma, ¿no? Entonces, pero obviamente esto no genera esta interacción corporal con la gravedad como se buscó con el de Bessel, ¿no? Sin embargo, la idea nace ¿Tú crees que desde fue este intencional proyecto. entonces que se haya... Yo creo de que sí fue intencional en el sentido de que querían darle no solamente el uso de que tú subas las escaleras y tengas una vista, sino de que tengas una experiencia, ¿no? Porque el mismo autor dice de que obviamente es lograr esa experiencia física, ¿no? ¿No? Y cómo tu cuerpo interactúa o cómo tu cuerpo se siente con el tema de la gravedad al ir subiendo las escaleras era algo que a él le interesaba dentro de esta propuesta, ¿no? Y que si bien es cierto, sabían que era algo bastante fuerte, pero que si la ciudad se apropiaba o el turista se apropiaba del espacio, bueno, iba a indicar, a tener su propio juicio de la experiencia de esta estructura, ¿no? Porque no querían hacer un monumento que solamente la gente lo vea, se tome fotos, sino que querían una arquitectura de que la gente la pueda experimentar entre otros aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha sido un poco intencional el deseo de tener una experiencia, que yo creería Ujú. de que no es negativo buscar tener una experiencia dentro de la arquitectura, porque como tú mismo indicabas, es decir, ahora hacemos este tema de la fenomenología incluso dentro de la arquitectura, ¿no? Y trabajamos con el tema del sonido, trabajamos con el tema visual, trabajamos con el tema de la percepción corporal, ¿no? Pero sin embargo, el punto aquí es que no todas las personas que logran experimentar están preparadas para experimentar una experiencia como esta, ¿no? Es decir, y es ahí donde existe la fricción y el rechazo al proyecto, que no, esto en vez de ser algo positivo está siendo algo negativo. Negativo. Ah, Juanita, ahí fue justamente cuando pasó el incidente y que yo estaba buscando información y encontré ese detalle de los problemas que se había generado en algunas familias, en personas y las decisiones que se toman de, como te digo, a lanzarse al vacío. Y te preguntaba, ¿este tipo de arquitectura finalmente... ¿qué es lo que pasa con este tipo de arquitectura? ¿Cuál es la concepción que se debe de tener a la hora de poder crear y poder ponerla al servicio del público? Más aún de un proceso de pandemia en donde hubo muchas reacciones a nivel psicológica de parte de la gente, ¿no? El edificio Ujú. fue una opción, han pasado muchas cosas en ese sentido, pero Ujú. el que alguien tome la decisión tiene que ver con ese sentir y ese trabajo que al final cumple el objetivo de la neuroarquitectura, que es el de inducir a las emociones a las personas que la puedan vivir. Es decir, eh, los proyectos públicos, ¿no? Los proyectos urbanos, los que nacen y se crean para la ciudad, es decir, deben ser coparticipados con el ciudadano. Tienen que nacer desde las necesidades
de la ciudadanía, ¿no? No pueden ser solamente impuestos, ni pueden ser o existir solamente desde las regulaciones técnicas, ¿no? Es decir, son proyectos en los que la ciudadanía tiene que saber acogerlos. Y cuando este proyecto se planteó, lo primero que se preguntó es ¿para qué sirve? ¿En qué va a beneficiar? ¿En qué modo beneficia al ciudadano un proyecto de este? Entonces, el concepto y el significado de la arquitectura, ¿no? Es importante en este sentido. Ahí se hace un paréntesis, ¿no? Del concepto, no solamente desde la forma, sino que a través de la forma, ir profundizando en estos aspectos, como hemos hablado de la neuroarquitectura, ¿no? Que puedan dar una respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Porque el estudio realizó la propuesta, se presentó, se construyó, se montó, que ha sido toda una odisea montar, porque toda la estructura de este proyecto se construyó acá en Italia. La Ah, construyeron en precisamente. Italia, exacto, Sí. y se exportó, se mandó hacia Estados Unidos, es decir, por barco, ¿no? Y luego entró a través del Hudson hacia la ciudad, pero es decir, este proyecto en ningún momento creo yo que fue acogido desde el inicio por los ciudadanos. Entonces, los proyectos públicos, como te decía hace un momento, como las ciudades inteligentes, ¿no? Parte de la inteligencia de la ciudad es esa, saberse apropiar del espacio, ¿no? Y cuando una persona se puede apropiar del espacio público cuando lo entiende, lo conoce, cuando le sirve y cuando se siente identificado. Entonces, si no se genera esa empatía entre el proyecto y la ciudadanía, difícilmente va a ser acogido. Lo que existe es la resistencia. Hace días atrás escuchaba la experiencia de unos chicos de un colectivo de arquitectura en Quito, que se llama Torno, y ellos mencionaban que cuando apenas se graduaron, ¿no? Participaron en una convocatoria para unas escalinatas en Ambato y estaban muy entusiasmados. Y la convocatoria era que cerraba en 2 semanas y ellos sin ir a Ambato hicieron una propuesta maravillosa que según para ellos era perfecta, y cuando la fueron a exponer simplemente les dijeron gracias, nosotros les llamamos, ¿no? Se quedaron muy desilusionados de su proyecto, pero ellos después se replantearon y entendieron de que lo que estaban planteando no servía para la gente de la ciudad. Y el proyecto que había ganado es ese proyecto en donde los diseñadores habían trabajado en colaboración con la misma comunidad, ¿no? Tipo como lo que pasó también en la revolución urbana de regeneración que se hizo en Medellín, en donde la gente participó dentro de ese proceso de transformación de su ciudad, ¿no? Entonces, eso marca la huella de la identidad, ¿no? Afirma las convicciones del ciudadano, afirma el pensamiento, ¿no? Y entonces esa arquitectura o ese proyecto urbanístico que se genera finalmente tiene una identidad, tiene un impacto, tiene una apropiación, ¿no? Y tiene un dueño, que es el ciudadano, que Es es el la ciudadano. ciudadanía. Exacto. Entonces, yo creo de que con el de Bessel no sucedió esto, ¿no? Es un proyecto que nació No desde un fue estudio. quiero esto y lo voy a regalar y aquí lo pongo. O Exacto, sea, sí, obviamente exacto. no había no hubo una coparticipación, al menos en el pensamiento, ¿no? Decir, bueno, Ujú. revisemos de qué se trata. Exacto. Entonces, yo creo que la arquitectura tiene mucho que ver y mucha responsabilidad de los espacios que se crean, ¿no? Y de las cosas que se construyen, definitivamente. Y es muy interesante ir implementando todos estos conceptos y estos conocimientos que a través de muchas disciplinas, ¿no? Se nos pueden estar alimentando o entregando para replantearnos la forma de cómo hacemos la arquitectura, ¿no? De cómo pensamos la arquitectura, de qué es lo que estamos creando. Si realmente estamos creando espacios que sanen, saludables, o estamos Saludables. creando espacios que enfermen
que continúen o O que más bien provoquen, que provocadores. provoquen, exacto, nuevas enfermedades Nice. patológicas, psicológicas, físicas. Es decir, tenemos una responsabilidad inmensa como arquitectos dentro de lo que se crea en las ciudades finalmente, ¿no? Fíjate que Obviamente. revisando precisamente datos relacionados con y todo el proceso, Ujú. y después de que se le da a conocer, pues a los que conocen sobre las problemáticas que se generaron a partir de estos problemas, Ujú. valga la redundancia, el artista no se ha pronunciado, o sea, no hay un pronunciamiento en firme de parte del artista, Ya, más bien digamos que del conglomerado, del exacto. conglomerado de arquitectos y de profesionales que dicen, vamos a ver qué podemos hacer para. Ajá. Por otro lado, se había hablado de una reapertura en el 2022 Ajá. y ahí pues decían que iban a poner unas mallas por si alguien quería lanzarse y poder pararlos en las mallas, pero tampoco no fue del agrado de quienes habían diseñado. Yo creo que pudiera tomarse como una negativa o como mirar hacia el otro lado el hecho de que no se dé una respuesta en concreto a qué se va a hacer. Entonces, el lugar se cierra, pero mira tú que la inversión igualmente tenía rentabilidad, porque ahí tú entrabas y pagabas una entrada Exacto, para llegar, ¿no? tenías que agendar la Habían entrada, sí, las agendarla, guías turísticas, todo tú encuentras en las páginas web, obviamente exacto. el recorrido hacia el de Bessel para conocerlo y todo el tema. Exactamente. Bueno, yo entré en un momento que dijeron las 7 de la noche y es gratis. Vamos. ¿Sabes que esa es la posibilidad que hay acá? El Museo de Historia Natural tienes unas horas para recorrerlo. No ves nada porque te pones y la hora se va dando. Pero, o sea, Ya, hay esas concesiones, digamos, ¿no? Que tienen exacto. en la ciudad. Entonces, bueno, ya no reciben el recurso, la persona solamente entra en la parte de abajo y se toma con la lucecita esta que tuviste ahí, una lucecita Sí, azul, es hasta donde llegas. En primera instancia, en la tercera reapertura, pues dijeron, vamos a tener gente, pusieron como que unos pequeños información hablando sobre los temas de las problemáticas psicológicas y que las emociones y no sé cuánto, pero no sirvió de nada porque nadie va a leer ya, nada. O sea, la gente lo que hace es visitar, tomarse la foto y hacer lo que mejor les produce en ese momento. Entonces, eh, y finalmente cierra y definitivamente. Entonces, como era un capricho, entonces ahí está, al final cumple ese objetivo, pero ya la recaudación de recursos, eso quedó anulado. Y el otro día, justamente a propósito de esta conversación que íbamos a tener, yo fui a un lugar a comer, había una televisión en español y estaban hablando justamente de que posiblemente ya se reaperturaba este ya. espacio, el de Basel. Y fue chistoso porque yo digo, ve, justamente voy a hablar sobre ese tema con mi amiga Juanita. Y he buscado en internet para ver Ujú. si es que hay réplicas relacionadas al tema y no hay por ningún lado. Y No. o sea, imagínate, lo está diciendo la televisión, donde se supone Ujú. pues está Exacto. y cuando vas a internet no sale absolutamente nada. O sea, decían que con ciertas regulaciones, con ciertas cosas, y tú no ves que hay un movimiento en relación a poder hacer una reapertura. Entonces, a partir de Ya. todo eso, a partir de ciertas, o sea, yo creo que hay negaciones a la hora de no Ujú. darle una solución, porque imagínate, está cerrada desde el 2021, 22, creo que a mediados del 2022. Tiene tanto tiempo, no está generando el recurso que se estaba generando igualmente, había mucha gente ingresando, ni nada, y nadie se pronuncia de una manera enfática de qué es lo que van a hacer. Entonces es como una negación y por último queda como un objeto escultórico dentro de la ciudad. Mm. Entonces, a partir de ahí, haciendo un poco de reflexiones ya finales, como para ya ir Ujú. cerrando y hacer que tú también vayas a descansar, digamos, la importancia de considerar esta intersección, ¿no? Entre la arquitectura, la tecnología, la neuroarquitectura
arquitectura en los proyectos, ¿qué consejo les puedes dar a los jóvenes arquitectos y a los diseñadores para poder empezar a trabajar sus proyectos? Que ya tienen que ser unos proyectos definitivamente de avanzada, en donde se pone ya en juego el futuro, pero un poco de eso, ¿qué tienen que considerar y cómo lo tendrían que, o sea, y qué es lo aconsejable plantear? A ver, es decir, una de las cosas que en este periodo del doctorado para mí ha sido bastante positiva, ¿no? Cursar este estudio en un formato de doctorado multidisciplinar, ¿no? Es decir, yo no solo veo la arquitectura, veo historia, veo recursos, veo ambiente, veo patrimonio, veo arqueología, ¿no? Entonces, y veo tecnología, sobre todo por el proyecto que estoy realizando. Para mí, la arquitectura es eso, ¿no? No es solamente el AutoCAD o el 3D, sentarme al computador, tratar de diseñar algo, tratar de crear una forma, tratar de crear un espacio, sino que poder observar cómo otras disciplinas pueden converger, ¿no? Dentro de lo que estoy haciendo. Y eso es una experiencia que cada diseñador, cada profesional, cada estudiante debe desarrollar. Debe desarrollar esas capacidades, esas experiencias de percepción, ¿no? Entonces, que cuando vamos a diseñar un espacio, debemos ir más allá solamente del cálculo de un volumen, de un área, de una fachada, de un material, ¿no? O de considerar ciertos aspectos de ciertas corrientes arquitectónicas o ciertos periodos arquitectónicos, ¿no? Entonces, no es solamente lo bonito y no es solamente lo útil, sino que es qué es lo que está haciendo generalmente para mí como ser humano ese espacio que yo estoy diseñando. ¿Cómo me sentiría yo dentro de ese espacio? ¿No? ¿Cuáles serían las percepciones y las reacciones que tendría si yo viviría dentro de esa casa que estoy construyendo? Lamentablemente siempre, y digo lamentablemente porque es un aspecto negativo, siempre los arquitectos nos vemos en esa dimensión de que el cliente dice tengo tanto, ¿no? Y me alcanza para tanto. Entonces, tanto te cuesta el metro cuadrado de diseño o de construcción sobre todo, entonces solo podemos construir esto. Sin embargo, yo creo de que es un desafío, ¿no? Y que las cosas irán en evolución y en transformación, y de que la arquitectura también se tiene que repensar desde las aulas, ¿no? Se tiene que repensar la forma en cómo se la imparte, los conocimientos que se están impartiendo aún, ¿no? Y las nuevas metodologías de enseñanza que se deben de desarrollar ahora con esta transversalización ambiental y también de tecnología. Entonces, para mí, esa multidisciplinariedad, ¿no? Me ha permitido tener en contexto o poner en contexto muchísimos otros aspectos que no conocía y que no entendía, ¿no? Y yo digo de que debe existir e incluso estamos con unos colegas mexicanos trabajando en un documento acerca de cómo las tecnologías podrían ayudar dentro de los procesos del diseño arquitectónico, ¿no? Y hablar de la transdisciplinariedad de la arquitectura, ¿no? Esa trans que sería esa forma de cómo se va a ir transformando, ¿no? Llegar a ser algo diferente a lo que hemos pensado. ¿Qué llegará a ser? Ese es el reto que nosotros mismos tenemos que construir. Nadie lo puede decir ni se lo debe encajar en ciertos aspectos, pero es emocionante pensar que hasta eso va a cambiar, ¿no? Que hasta eso va a Hasta cambiar. eso va a tener una transformación. Exacto, sí. Ujú. Es muy Excelente, interesante es eso. muy interesante, ¿no? Es súper interesante y sobre todo, eh, volviendo al tema de las neuronas, lo importante es la observación, ¿no? Es que no, yo me quedé fascinada porque entonces digo, todavía hay futuro y hay que seguir teniendo fe.
Hay que seguir, hay que hay que buscar seguir. esos estímulos Exacto, ambientales hay que que nos buscarlos. ayuden a que nuestro cerebro regenere esas capacidades, es Exacto. verdad, Y sabes que estimular. yo me acuerdo que entré a una conferencia que dio Malala, la premio Nobel de la Ajá, educación, sí, sí, en sí, donde me ella, ella, recuerdo. ella, ella mencionaba de la importancia que es de que nosotros efectivamente alimentemos nuestro cerebro. Y el alimentar nuestro cerebro es aprender eso que se nos hace difícil, que decimos, no, eso no es para mí. Siempre buscamos estudiar y hacer cosas que van relacionadas con el La conocimiento que ya complejidad, tenemos. sí, Pero, la exacto, entonces complejidad. yo digo, un idioma, yo digo, ay, no, es que eso es difícil, pero claro, es difícil porque es algo que no está tan estructurado dentro de tu cerebro, por Ujú, decirte, pero incluso ella va mucho más allá. Y cuando le preguntan idiomas, sí, lenguajes dentro de los idiomas, ujú, el lenguaje, y ahí se refería al lenguaje el lenguaje de la tecnología, ¿no? Y ujú, la programación. Dice, no, yo exacto, nunca he estudiado programación, pero necesito a mi cerebro alimentarlo para que pueda fluir, ¿no? Fluir claro. y seguir teniendo la sed de conocer. Y, Entonces, y, por es, eso, y mira, antes, disculpa que te sí, interrumpa, pero sí, ese sí, aspecto es muy importante y es muy interesante y concuerda con lo que en sí es la tecnología y con lo que una de las cosas que la inteligencia artificial nunca podría hacer y que así es. nosotros los seres humanos podemos hacerlo, que es la complejidad. La inteligencia artificial no entiende la complejidad. Entonces, No, alimentar la complejidad es, dicen los expertos y los científicos, que es una de las características principales de ese nuevo ente, ¿no? De la tecnología, es decir, de esa nueva generación, ¿no? De personas que van a poder trascender en este proceso que nos está portando la tecnología, ¿no? Entonces, la sí. complejidad es muy interesante. Es la complejidad y lo que se te hace más, y mientras más difícil tienes que poner más interés, eh, cómo se despierta. Por eso hay mucha gente que dice, ay, tú solo te pasas estudiando o solamente quieres estudiar. Pero es que ya el cerebro empieza un tiempo en que te pide más, que ya quiere Exacto. conocer más y cada cosa que ves le empiezas a poner esa parte de como los niños, ¿no? ¿Por qué tal cosa? ¿Y por qué lo de acá? Y ahora tienes la herramienta que es la tecnología para poder ese por qué tener a la mano la resolución. Pero eso que tú tienes a la mano, la parte tecnológica, confluirla con la parte educativa, es lo que te hace una explosión. A mí me llamó muchísimo la atención de todas las cosas que ella mencionaba, porque tú sabes que ella está más enfocada también en el tema de la educación y la necesidad de poder alimentar el cerebro. Entonces, va Ujú. por el lado de inyectar nuevas neuronas y el de que hay la posibilidad Exacto. definitivamente de poder cambiar dentro del proceso. Entonces, sí, siempre nos es corto el tiempo para seguir conversando. Tú sabes que yo soy muy conversona también. Me encanta porque, ¿sabes lo que me gusta? A veces uno tiene mucha información, ¿verdad? Que uno dice, ¿para qué me sirve? Exacto. No lo sé. Pero cuando conversan con otras Va personas, saliendo va todas esas, saliendo. Entonces uno sí, dice, wow, esto se conecta con lo de acá y es sí, increíble. Por sí, eso a mí sí, me encanta las conversaciones frente al mar, sí. porque definitivamente hace que empiece a fluir pues toda esa información, ¿no? Más que Ujú. conocimientos, Claro, información que está información que a almacenada, veces queda como que aislada porque a veces ni siquiera pertenece a tu ámbito, ¿no? ámbito. Así es. Pero sin embargo te interesa en algún momento conocerlo, ¿no? Como la neurociencia, que es un campo interesantísimo y que Sí, creo que sí los seres humanos deberíamos conocer un poquito nuestro cerebro, definitivamente. sí, definitivamente. Y sobre todo, Sí, hacernos siempre la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ese edificio así? ¿Por qué situación estamos exacto. pasando? Entonces, muchísimas gracias, mi querida Juanita. Deseo que tengas un excelente descanso.
que Gracias. realmente esto haya sido un alimento para nuestro corazón, sobre todo. Nos conocimos, y Sí, antes de cerrar, nos conocimos en una capacitación en Líderes para exacto. la Transformación. Estudiando, nos conocimos estudiando. Exactamente, estudiando, haciendo, queriendo transformar el mundo. Por eso estábamos en Liderazgo Exacto, para la Transformación. Nos llevó para allá la vida y la verdad es que ha sido sí, un lindo capítulo de vida para poder seguir conversando y tenemos muchos más temas porque ya habíamos conversado antes, pero ahora era un tema diferente. Así que muchísimas exacto. gracias, gracias a todos. A ver, quedaron hasta ahora, por favor, sigue aquí con nosotros. Mira, está Anabel Lizarzabur. Ah, saludos, Hola, mi Anabel. querida Anabel. Saludos, saludos, qué linda que estás aquí conectada, aunque sea un ratito. Ya estamos terminando esta conversación. Gracias, gracias realmente a todos. Incluso pueden tener, darle tarea a Juanita, o sea, pongan sus preguntas, inquietudes tienen y en algún momento pues ella va a entrar y va a contestar. Sí, sí, Hagamos esta la tarea. seguramente. Con mucho gusto. Seguir interactuando con los Muchísimas gracias. oyentes. Ok, Por supuesto que sí, muchísimas gracias y vamos a cerrar entonces esta maravillosa conversación. ok. Gracias, mi querida Juanita. Gracias. Gracias a ti, Olguita. Que tengas una linda noche. Y gracias a Igualmente a todos los que nos ti. siguieron. Gracias, gracias a todos. Igualmente quiero invitarlos para nuestra próxima conversación. Ya saben, jueves, el día jueves, tendremos el día jueves 24 a nuestro invitado, ecuatoriano también, pero que se encuentra en Chile. Así que no se lo pierdan, conversaciones frente al mar el día jueves a las 6 de la tarde. Nos vemos. Muchas gracias.